Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del tráiler completo oficial de Fahrenheit 451, la película de HBO, porque creo que todavía sigue como la confusión al respecto, y es que no por ser de HBO es una serie, porque HBO tiene una división de películas y esta es precisamente una película. Esta viene dirigida por un director que se llama Ramin Barani y es protagonizada por Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofía Boutella, Lily Singh, Laura Harrier y bueno, otro grupo de personas. La vez pasada vimos como un teaser que nos mostró más o menos cómo iba a ser el tono, creo yo, que va a ser esta película, y me pareció que es bastante interesante, pero creo que aquí de pronto ya nos van a mostrar un poco más sobre bueno, no sé, sobre lo que va a pasar realmente en la película, de qué trata, para aquellas personas que no estén familiarizadas con lo que es Fahrenheit 451, que es una adaptación de una novela de Ray Bradbury, que es de verdad es muy recomendada. Yo la leí hace poco preparándome para ese teaser precisamente, y es una novela que es supremamente corta, es una novela que se lee muy rápido, y de verdad creo que es una novela que es bastante actual, a pesar de que se escribió hace ya casi 70 años. Entonces vamos a ver si este tráiler nos revela más cosas y ver qué cambios hay al respecto o qué adaptaciones hay, porque igual es una novela, como digo, hace 70 años atrás las cosas eran muy diferentes, entonces supongo que va a haber una actualización de muchas cosas. Entonces bueno, ya, veamos el tráiler y ya. Now, have any of you guys ever seen one of these bad things for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. What's wrong, Montag? Your vitals have been off recently. Did firemen used to put out fires? That's a classic lie. Have you used your drops today? I want to know why we burn. We are not born equal. We must be made equal by the fire. And then we can be happy. I got things inside my head that don't make sense. Dreams that I can't explain. Read before the men come back. Do you want to know what's inside these books? Insanity. They're lying to you. What aren't you telling me? You never do anything. You're just like Beatty. I'm not like Beatty. We have an important task for you. If anybody sees me, I'm dead. The danger is real and immediate. We need to get ahead of it. What if I tell these people what you do? Words are a terror, son, I know. Knowledge is a dangerous thing. Drop it! Ok. Me gusta bastante, me gusta mucho esto. Digamos que sí, hay cosas que de una lo llevan a uno a cosas de la novela. Si ya han leído la novela, creo que saben cuáles son esos momentos que lo llevan a uno a pensar en esas cosas que suceden en la novela, pero creo que hay un cambio drástico, y digamos que tiene que ver con la dimensión real de la historia, porque digamos que si han leído Bradbury, yo he leído varias cosas de él, me he dado cuenta que realmente lo que él hace es que convierte las cosas de una manera u otra en algo, en historias muy personales. Entonces tenemos las perspectivas de personajes específicos que ven estas situaciones y que viven estas situaciones, y en ese sentido, a pesar de que son historias que son de una escala gigantesca, como por ejemplo esto, que es un mundo en donde los libros están prohibidos, en donde las copias físicas de los libros están prohibidos, y muchos, bueno, el acceso a muchos libros, así sea de manera digital, también la lectura en general está bastante prohibida, y digamos que es algo que afecta, o sea, a todo este mundo
hasta donde nosotros sabemos realmente, según lo que nos cuentan ahí. A pesar de todo eso, es la historia de Montag, es la historia de este personaje principal, de este bombero, que los bomberos realmente ya no apagan incendios, sino que son lo contrario, se dedican a generar incendios. Ellos son los que destruyen los libros quemándolos. Entonces es la historia de este personaje, son las perspectivas de este personaje y se vuelve una historia muy personal. Aquí vemos que realmente le vamos a ver como la dimensión real de todo esto, porque también la novela es una novela bastante limitada en el uso de sus personajes. Digamos que son pocos personajes realmente, son Montag, la esposa de Montag, el inspector Beatty, hay por ahí otro personaje, son como, y son 5 personajes en realidad, no recuerdo todos los nombres en este momento, y Clarice, pero son 5 personajes realmente que van a lo largo de toda la novela, siendo Montag el principal, el que le da el hilo a todas las acciones y todo esto, pero aquí vemos que simplemente por el reparto vemos que ya va a haber más personajes. Puede que no tengan una importancia tan grande como la que tienen los personajes principales o los personajes que vienen de la novela, pero igual vemos que va a haber otras cosas, ¿no? Va a haber otro tipo de... Aquí hay una diferenciación clara. Vamos a ir viendo como todo esto, porque hay cosas que me parecen supremamente interesantes, ¿no? Y digamos que hay que tener en cuenta que esta novela en su momento fue una novela que casi prácticamente no se pudo publicar, y es muy interesante la historia de publicación de la novela, porque quien finalmente publicó esto fue Hugh Hefner en Playboy. Él fue el único editor en ese momento que tuvo realmente como la actitud y tuvo realmente la valentía de publicar esta historia, porque era una historia que editor tras editor la rechazó, porque estaban en una época en Estados Unidos que era muy complicada, y era todo este momento de los tribunales que estaban haciendo, porque era, bueno, los actos antiamericanos, ¿no? Y era como que a autores, bueno, a un montón de gente los estaban juzgando porque sus escritos, sus obras, sus acciones, todas sus cosas estaban siendo vistas como tal vez antiamericanas, y en ese momento lo que hacían era, o sea, había una censura bastante grande de muchas cosas. Entonces era un libro que hablaba de eso, ¿no? Habla de la censura, habla del poder gubernamental, habla de cómo un gobierno tiene el poder sobre los medios de comunicación y cómo un gobierno puede establecer unas leyes que hacen que todas las personas que viven en ese territorio sufran las consecuencias. Y bueno, irónicamente, digamos que se vio como una historia bastante incendiaria en su momento, entonces fue bastante complicado. Y digamos que todas estas cosas es lo que yo hablo de la escala, ¿no? Este tipo de escenas no se ven en el libro, este tipo de escenas no se leen en el libro, son siempre espacios muy contenidos, conversaciones entre 2 personajes máximo, como todas estas cosas. Aquí vemos como realmente que nos van a introducir más a toda esta función de los bomberos, ¿no? Y la función educativa detrás de todo esto, la función antieducativa, podríamos decirlo de una manera u otra. Y bueno, como todo se va digitalizando, vemos este mundo totalmente saturado de imágenes. Digamos que es interesante eso también, y es ver cómo Bradbury, 70 años de la época en la que vivimos, era como si hubiera tenido la visión en el futuro, como si hubiera visto una ventana al momento en el que vivimos nosotros actualmente, porque de hecho él en los 90s hizo una reescritura, bueno, no una reescritura, hizo un prólogo, escribió un prólogo para su misma novela en la que él habla de los comerciales y bueno, de un montón de cosas que realmente son cosas que predice mucho la novela, y eso fue hace ya 20 años. Y en 20 años los medios de comunicación simplemente se han vuelto mucho más saturados, la publicidad se ha vuelto mucho más vertiginosa. En ese momento Bradbury hablaba de los comerciales de 1 minuto, ahora los comerciales no duran ni siquiera 1 minuto, duran 30 segundos. Y ahora tenemos comerciales de 5 segundos en YouTube. Nos están bombardeando constantemente. Y es una novela que de verdad en esos aspectos es absolutamente increíble. Y digamos que el reparto de la película me parece genial. O sea, Michael B. Jordan me parece un gran actor. Me parece que, o sea, para mí fue una sorpresa total cuando lo vi en Creed, que fue la primera película con la que yo realmente llegué a él. Como que yo no alcancé a ver Fruitvale Station en el momento en el que estaba en cine, a pesar de que su actuación se llevó mucho el ojo de muchos críticos y fue como bastante notable. Yo no alcancé a ver Fruitvale Station en ese momento, y yo la primera vez que realmente vi a Michael B. Jordan fue en Creed, y fue bastante sorpresivo para mí eso. Eric Killmonger en Black Panther, de verdad genial. Y Michael Shannon como el Capitán Beatty, de verdad
Michael Shannon tiene una intensidad bastante interesante, ¿no? Cuando fue el General Zod en Man of Steel, pero sobre todo Shape of Water. En Shape of Water veíamos a este personaje que logra tener una intensidad con sus emociones y cómo guarda las emociones y cómo se mueve y cómo se expresa. Es realmente un actor que es bastante poderoso y hay un monólogo en medio del libro que ya me puedo imaginar a Michael Shannon haciendo ese monólogo que probablemente es la parte mejor escrita de toda la novela y es una parte increíble realmente. Porque es la que más demuestra como, no sé, como la actualidad de una novela escrita hace 70 años. Y ya me puedo imaginar a Michael Shannon leyendo eso y de verdad creo que es el momento que más espero con respecto a esta película, ¿no? Y digamos que otra cosa que vemos, porque claramente tiene que ser así, y es que lo voy a repetir a lo largo de todo el video porque me parece que es uno de los puntos más importantes para entender todo lo que está sucediendo aquí, y es que es una novela que se escribió hace casi 70 años. La tecnología en ese momento y la visión que había de la tecnología al futuro en ese momento no era ni siquiera cercana, ni siquiera en los talones del momento tecnológico en el cual nosotros vivimos actualmente. Entonces claramente tenía que haber una actualización de todo. Digamos que ya lo vemos en las visuales con respecto a toda esta ciudad llena de todos estos anuncios y todo esto que digamos en los 70s no creo que se habría podido concebir de esa manera. Pero por ejemplo este Juxi, que es como una especie de Alexa o de Google Home, bueno, como de todos estos dispositivos que tenemos ahora que son para el control de la casa y con los que las personas empiezan a interactuar y les preguntan cosas, una Siri, bueno, como todo esto que realmente muestra un poco más allá el control que tiene el gobierno o el control que tienen ciertas agencias sobre su población, porque yo supongo que es eso, yo supongo que Juxi es un sistema de vigilancia constante. Entonces, por ejemplo, aquí le está diciendo a Montag como sus signos vitales está bien, sus signos vitales han estado erráticos en los últimos días, o sea, como que realmente esta es una sociedad muy estricta, es una sociedad que con las reglas y específicamente con esto de los libros es absolutamente estricta. Las personas son condenadas e incluso las personas son ejecutadas por tener estos libros y por hacer estas cosas. Entonces creo que esa vigilancia constante es bastante congruente y digamos, esta parte me parece genial. Voy a ponerla. Firemen used to put out fires. That's a classic lie. Eso, la pregunta de él, ¿no? Y además porque es que eso es realmente, Montag empieza a cuestionarse un montón de cosas de este mundo en el que vive, de su profesión, de sus cosas, y se está preguntando si los bomberos en algún momento lo que hacían era apagar los incendios y no crearlos. Y digamos que se involucra mucho con todas esas cosas de las noticias falsas y bueno, en general el flujo de la historia, ¿no? Y en general nosotros cómo percibimos la historia escrita en muchos sentidos, y es que los ganadores son los que escriben una historia. Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, nuestra historia sería totalmente diferente, porque nuestros villanos y las personas que nosotros consideraríamos malas o consideraríamos que estaban haciendo cosas que no eran buenas serían otro grupo de personas totalmente diferentes, y los buenos se habrían escrito a sí mismos de una manera diferente. Entonces vemos aquí cómo la historia es modificada a tal punto que la gente ya no sabe realmente cuál fue la historia verdadera. Entonces, a pesar de que tal vez, y no tal vez, a pesar de que los bomberos en algún momento de la historia de este universo sí también se dedicaban a lo mismo que los bomberos en nuestro universo, y es apagar incendios, aquí vemos cómo la historia ha sido tan modificada y cómo las cosas han sido como se me olvidó la palabra, como tan drásticas. Los cambios han sido tan drásticos que la gente ya no sabe e incluso tratan de quitar cualquier duda diciendo como eso fue una mentira. O sea, casi me parece escuchar a un político diciendo esas son fake news. Have you used your drops? Esto, las gotas como
no sé, este elemento me parece interesante porque creo que nos empieza como a introducir a otros elementos de la ciencia ficción en otros sentidos. Por ejemplo, me acuerdo de El dador de recuerdos también en cierto sentido, y es como por medio de estas sustancias o por medio de estos tratamientos obligatorios controlan ciertos aspectos de las vidas de las personas por estos métodos químicos, ¿no? Entonces, ¿qué serán estas gotas? Estas gotas serán algo que le permite a la persona no cansarse tanto ante todos estos estímulos visuales que recibe, este bombardeo de luz constante, pero y que cumple el objetivo de que la persona no se canse tanto para que pueda recibir más estímulos y así pueda dejar de pensar y simplemente se concentre en todas esas cosas visuales que veíamos, o es algo que va más allá de eso, o es algo que tiene que ver con algún tipo, no sé, como de que emboban a la población por medio de este tipo de cosas, ¿no? Y no, de verdad se ve muy interesante, es que de verdad Michael Shannon me parece genial. Y miren esto, por ejemplo, cómo están digitalizando los libros, ¿no? Y yo supongo que esta es una de las operaciones de ellos si llegan a esto, a donde están. Donde yo supongo que hay un montón de copias físicas, pero los están digitalizando. O no, ni siquiera los están digitalizando, ya están digitalizados y lo que están haciendo es subiéndolos a alguna parte o pasándolos a algún otro servidor, porque estamos viendo que es upload, sí, lo están subiendo y están subiendo sentido y sensibilidad de We Jane must be Austen. made equal Y by the fire. no sé, como que la actualización de esto y como la nueva perspectiva que nos da la tecnología de ahorita, me parece muy interesante ver cómo van a incluir todo eso dentro de este relato, porque igual es un relato que en muchos sentidos es es bastante atemporal, ¿no? Creo que si sigue siendo vigente desde esos 70 años que se escribió, eso quiere decir que las circunstancias nuestras no han cambiado mucho, ¿no? Y digamos que vemos que la lectura y, bueno, los medios digitales cada vez son más predominantes, la lectura se está convirtiendo en una cosa mucho más pasiva, lo cual es bastante lamentable. Don't make sense. Dreams that I can't explain. Pero vamos viendo eso, ¿no? El cuestionamiento y esta relación entre Beatty y entre Montag es genial. De nuevo, el discurso realmente estoy esperándolo muchísimo. Y el personaje que interpreta a Sofía Boutella, Clarice, que es la mujer que llega a desestabilizar completamente la vida de Montag, que bueno, digamos que tiene un papel limitado dentro del libro, no sé hasta qué punto le van a dar un papel más importante en la película. Yo creería que es posible que le den un papel más importante, pero digamos que va siendo interesante porque el tráiler creo que va demostrando cómo es el proceso de Montag, como la desconfianza constante que va a tener él y cómo va a empezar a confiar cada vez menos en las reglas y todas estas cosas, porque comenzamos con él como un personaje muy confiado del sistema y todavía no nos muestran cuál es el evento que hace que él empiece a cuestionarse todo esto, pero igual la escala que son elementos que realmente no alcanzan a divisarse tanto o no son tan grandes como podrían llegar a ser en el libro, pero por ejemplo vemos como unos espacios de resistencia, bueno, vemos como cosas muy interesantes de verdad. Esta película me parece que puede ser genial, me parece que tiene mucho potencial. La película va a estar, la película la dan ¿cuándo es? Creo que es el 19 de mayo, el 19 de mayo la van a estar proyectando, no, la van a estar pasando por HBO. Y no sé, si digan, escríbanme abajo, si se animan, podemos hacer un review en directo de la película después de haberla visto, porque pues no sé, es una situación extraña porque vamos a poder verla todos al mismo tiempo. Bueno, las personas que tenemos HBO vamos a poder verla. Entonces sí, por el momento creo que no hay nada más que decir al respecto. La película me interesa bastante, me parece que el casting está muy interesante, la historia es genial y de verdad, de nuevo, no puedo recomendarles más que lean la novela original, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. De verdad se las recomiendo muchísimo. Es una novela que se lee supremamente rápida, pero es una novela que lo deja a uno pensando en muchas cosas y si realmente hemos evolucionado o hemos cambiado o no sé, hemos mejorado ciertos aspectos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, dejemos así.
Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el canal secundario NSND Gaming, en donde solamente estamos jugando videojuegos, y en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabemosnada4 y en Twitter, en Instagram en @nosabemosnada. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.